8:35 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y en este segmento del programa, y como todos los miércoles, hablaremos de inmigración con el doctor Guillermo Nolivos, quien responderá, por supuesto, a todas sus preguntas. Doctor, gracias por acompañarnos. Feliz día. Buenos días, ¿cómo están todos por allá? Perfecto, doctor. Celebrando una buena noticia que habíamos estado esperando desde hace algún tiempo. El Departamento de Seguridad Nacional pues anunció este lunes que pondrá fin a esta política denominada Quédate en México. ¿Qué pasa de aquí en adelante con las personas que estaban esperando por su asilo en México? Háblenos un poco acerca de esta noticia. Sí, de verdad que esto ha sido un cuento que hemos seguido desde, bueno, principios de la administración de Biden. Finalmente ya se le ve un fin a este programa. Lo que va a pasar con estas personas es que deben de darles un permiso. El gobierno de Estados Unidos tiene que emitirles un permiso para que ingresen a Estados Unidos y continúen tramitando su caso de asilo, pero ya de este lado de la frontera, no desde el lado de México. Sí, hay muchas personas, doctor, que dicen que la política migratoria del presidente Joe Biden ha sido como un poco flexible y que esto pudiese estar aumentando la migración hacia Estados Unidos. Muchas personas califican esta medida de Quédate en México como violatoria a los derechos humanos. Explíquenos un poco qué significa el hecho de que se haya levantado esta medida que fue aprobada en su momento durante el mandato del expresidente Trump. Bueno, acuérdate que son dos diferentes puntos de vista de las administraciones, ¿verdad? La administración anterior, el punto de vista era proteger al americano, no queremos inmigrantes, inclusive si vienen por vías legales, nosotros vamos a determinar si pueden entrar o no. Y por lo tanto esto afectó a muchísimas personas que vienen huyendo de persecución, vienen huyendo de alta criminalidad, vienen huyendo de condiciones de vida deplorables en sus países. Entonces, esta administración, el enfoque es distinto. El enfoque, nosotros tenemos compromisos internacionales, tenemos que proteger a aquellas personas que vienen huyendo de persecución y es un compromiso que el país adquirió hace tiempo, ya cuando firmó, cuando entró a formar parte de este protocolo internacional. Por lo tanto, el permanecer en México mientras tu caso de asilo es atendido no fue considerado como una medida humanitaria, ya que todos sabemos cuáles son las condiciones que se viven en la frontera sur, del lado de México especialmente, donde las personas sufren de extorsión, robo, son violadas las mujeres, son secuestrados por las bandas, los carteles de las drogas. Entonces, una persona que viene huyendo de persecución, además va a tener que enfrentar este tipo de problemas mientras su caso de asilo es resuelto, de verdad que es bastante infrahumano. Así es, doctor. ¿En cuánto tiempo esta medida se puede aplicar en la práctica? Porque bueno, ya se levantó esa restricción, pero en el plano real, en la acción, ¿desde cuándo la gente puede empezar a gozar de este beneficio? Bueno, el gobierno deberá empezar a contactar a todas las inmigrantes o aplicantes de asilo, en este caso, que se encuentran en México, empezar a llamarlos para que ingresen al país poco a poco, irlos llamando los que todavía están afuera, porque hay muchas de estas personas que ya han ingresado al país con algo que se llama un parol para continuar con su caso aquí dentro de Estados Unidos. Los que queden afuera, si es que todavía quedan algunos afuera, pues entonces el gobierno se encargará de localizarlos, llamarlos y permitirles la entrada para que continúen con su caso acá en Estados Unidos. Sí, estábamos leyendo las noticias, doctor, y decía que cerca de 5.800 migrantes habían sido enviados a México bajo esta versión renovada del programa y con este anuncio, ¿cómo puede responder el Servicio de Inmigración ante una demanda tan elevada de personas que están solicitando casos de asilo? Bueno, el gobierno está implementando en etapas también un nuevo programa para determinar si una persona califica por asilo o no, y lo está haciendo en la frontera. En vez de dejar a la persona en México, en la misma frontera, cuando la persona ingresa al país, entonces se va a iniciar un proceso o se está iniciando un proceso de determinación para determinar si la persona califica para un asilo o no. ¿Qué quiere decir esto? Que oficiales de asilo están ahora asistiendo a inmigrantes en la frontera, atendiendo sus solicitudes de asilo
y en un tiempo bastante corto determinan si califican o no para un asilo. La desventaja de esto es que la persona que viene buscando asilo quizás no viene con pruebas en la mano o con suficientes evidencias, entonces todavía no te podemos decir cómo el gobierno está actuando en relación a esto, si hay más negaciones que aprobaciones, pero definitivamente eso va a tener un impacto porque cuando tú solicitas asilo necesitas corroborar lo que te ocurrió. Y si vienes huyendo, vienes caminando por la frontera, pasaste la selva, etcétera, no creo que tú vengas con un maletín lleno de pruebas para presentarlos al oficial en la frontera. Sí, es difícil porque aun y cuando la gente llega aquí sin nada, tampoco tienen muchas veces la información para argumentar sólidamente su caso. Doctor, ¿y qué pasaría con los inmigrantes que están en los centros de detención en México, que entraron de manera ilegal y ahora con esta medida, cómo cambia su estatus? Los inmigrantes que están en los centros de detenciones en México, en Estados Unidos, en México, dices No, en tú. Estados Unidos que Ah, pasaron por México y que ahora con ajá. esta nueva noticia, ¿cuál es su nuevo estatus migratorio? ¿A qué opciones pueden apelar ellos desde el punto de vista de un estatus legal? Bueno, acuérdate que el MPP afectaba a la persona que intentaba ingresar, ¿verdad? Entonces, en vez de dejarla detenida, la reenviaban a México y desde México tramitaba su asilo, ¿ok? Ujú. Eh, los que están detenidos dentro de Estados Unidos, entonces, por consiguiente, no están dentro del programa MPP, ¿ok? Ellos están bajo el régimen normal de detención porque el gobierno así lo determinó, porque son inmigrantes que entraron ilegalmente, son peligro para la seguridad del país interna y no les dieron derecho a ser liberados, no les han dado una fianza y tienen que llevar su caso en detención. Estas personas siguen bajo el régimen que siempre ha estado establecido en la ley, para tener que solicitar ante un juez de inmigración que les ponga una fianza para ver si pueden ser liberados, pero no entrarían en este beneficio de que el MPP fue eliminado. Doctor, ¿las personas que ingresaron de manera ilegal a Estados Unidos tienen alguna vía, alguna forma para que en algún momento puedan tener un estatus legal, un permiso de trabajo y evitar ser deportados? Sí, mira, es algo bastante frustrante que nos estamos encontrando nosotros los abogados porque, bueno, tú sabes que el sistema migratorio, las leyes de este país todavía no han sido reformadas y por lo tanto son muy pocos los caminos que un extranjero sin lazos con este país y que entre de manera ilegal pueda seguir para obtener una legalidad. Hoy en día, uno de los pocos caminos es una solicitud de asilo, ¿ok? Y como sabemos, la solicitud de asilo tiene que demostrar que la persona sufrió de persecución por una de las 5 razones que establece la ley. Entonces, si no se logra demostrar eso, los caminos que esta persona tiene para quedarse son bastante limitados y la ley no ofrece una alternativa segura. Pero acuérdate también que la persona está entrando al país de una manera ilegal, ¿ok? Entonces, aquí hay un problema ya de entrada. Por eso es que el asilo es una de las pocas alternativas o la única alternativa en muchos casos porque es lo que le permite a una persona que viene huyendo saltarse las reglas de entrar al país legalmente y decir, mire, disculpe, no tengo visa, pero es que me vienen persiguiendo y si me detengo me van a matar. Sí, algunas Ese personas es que el han entrado, concepto. doctor, han sido como reasignadas a algunos estados del país. ¿Existe algún tipo de alivio migratorio para ellos, dependiendo del caso? ¿Qué se les puede decir a todas estas personas que se encuentran en esta situación? Bueno, mira, hay muchos factores que analizar, ¿verdad? Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con personas que cuando entran, el oficial de inmigración les emite algo llamado un parol, quiere decir que les Ujú. da un permiso o una entrada legal al país, y con ese parol, pues se pueden lograr la persona pudiese intentar obtener residencia permanente por vía familiar, por ejemplo, si tiene una pareja americana y esa pareja la está esperando acá, entonces esta persona puede casarse con su pareja
ya que el parol es una entrada legal. Para las personas que las fueron liberadas bajo palabra, el panorama es un poco más complicado y las alternativas dependerán si es un niño menor de edad, entonces puede pedir una visa de inmigrante por ser un niño especial abandonado por sus padres. Si es una persona, una pareja, la única vía sería una solicitud de asilo. Entonces va a depender mucho de las circunstancias de la persona, de cómo fue liberada, de los lazos que tenga con el país, para entonces uno determinar qué camino se puede usar para intentar quedarse aquí en el país de manera legal. Entiendo. Doctor, tenemos ya las preguntas de los televidentes. Dice, sí, estoy pendiente por asilo, pero el acoso por parte de las autoridades en mi país ha continuado, incluso hasta más fuerte. ¿Tengo que actualizar el caso? Eso es cierto. Esta persona debería ir acumulando todas estas evidencias de que los acosos han continuado en su contra, para de esa manera, cuando lo llamen para una entrevista de asilo, tenga entonces este material actualizado, o lo puede enviar ya también a la oficina de asilo para que lo agreguen a su expediente. De todas maneras, yo siempre mantendría una copia, ¿verdad? Para llevarla el día de la entrevista en caso de que la oficina de asilo no actualice su expediente con las copias adicionales que haya enviado. Pero sí es muy importante que mantenga un récord de todas estas evidencias, porque esto va a demostrar que todavía existe un miedo fundado de persecución si usted regresa a su país. Doctor, nos dice un televidente, ingresé por la frontera sur hace 4 años aproximadamente. No fui detenido, pero quiero formalizar mi proceso. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, una persona que entró, como usted entró hace 4 años, no se presentó y se encuentra en el país de manera ilegal, ¿verdad? Sus alternativas son muy limitadas, como estábamos hablando al principio. Si usted está en una relación con un ciudadano, una ciudadana americana, por vía de matrimonio se pudiese obtener la residencia permanente, pero es un procedimiento largo que requiere obtener un perdón del gobierno de los Estados Unidos por la violación migratoria que usted cometió, para que luego pueda salir del país y obtener con tranquilidad la residencia, el sello de residencia del consulado, y pueda regresar sin demora. Es decir, que no tenga que esperar una cantidad de tiempo fuera del país mientras le aprueban el perdón. Es mejor, usted sale con el perdón ya aprobado, y el consulado no puede, si su única violación es que entró de manera ilegal, entonces el consulado no puede negarle su visa de reingreso al país como residente permanente. Perfecto, doctor. Tenemos otras preguntas. Dice, sí, quiero pedir visa de talento, pero es poco probable que yo trabaje en eso. Lo único que quiero es la visa como tal. Hay que renovarlo. ¿Cuáles serían las probabilidades de que me puedan otorgar la residencia? Bueno, ya de un principio estás empezando con el pie izquierdo, ¿verdad? Porque una visa de talento, por ejemplo, para trabajar como camarógrafo, digamos, ¿verdad? Porque tienes Ujú. un talento especial, es para que vengas al país a realizar ese talento, ¿ok? Entonces, si ya desde un principio tú estás hablando de que, bueno, quiero una visa de talento, pero no voy a hacer lo que yo hago, ya estás defraudando al gobierno en cuanto a las intenciones para solicitar esa visa. Entonces tú no puedes hacer eso, ¿ok? Tú no puedes tratar de conseguir una visa para luego entrar al país y hacer algo completamente distinto, ¿ok? Al menos en tu aplicación tú tienes que manifestar que tú vienes a hacer eso, tienes que conseguir contratos o cartas de compromiso de compañías, empresas que están dispuestos a usar tus servicios en el área en que tú te destacas. Luego de que eso ocurre, es cuestión de que tú sigas reuniendo los requisitos para que puedas luego aplicar para la residencia permanente. Claro, es importante demostrarle al gobierno de los Estados Unidos que la persona viene con un talento y que va a hacer un aporte a la sociedad en esa área, porque ese es el motivo de la visa, doctor. Me gustaría Correcto. que nos hablara un poco acerca de eso, porque la experiencia o el trabajo que uno realiza aquí sirve para luego solicitar la visa de habilidades extraordinarias, que es la que lleva a la residencia, ¿correcto?
Es correcto. Hay dos maneras. Tú la puedes solicitar inclusive estando por fuera, si tú reúnes los requisitos esenciales, pero lo más importante es demostrar lo que tú has dicho, que primero que tú has mantenido ese reconocimiento hasta el momento en que tú introduces tu solicitud y que va a ser un beneficio, que tú tienes la intención de que vienes a Estados Unidos a aportar por medio del uso de ese beneficio, de la aplicación, de esas habilidades extraordinarias que tú tienes. Entonces, eso es lo que le interesa al gobierno, que personas con habilidades extraordinarias vienen a este país y vienen a aportarle a esta sociedad, a aportarle algo sumamente importante que es eso en lo que esa destreza que tú tienes que es única. Doctor, he escuchado hablar de casos de personas que falsifican documentos o que abultan su currículum con actividades que realmente nunca hicieron. ¿Qué pasa si llegan a descubrirlo en ese tema del fraude? Mira, el fraude es algo bastante delicado. Lo que puede ocurrir es que le van a negar o le van a revocar el beneficio obtenido, ¿ok? Porque se lo pueden revocar una vez que ha sido obtenido y no te va a permitir obtener otro beneficio, al menos que sea por una visa de residencia permanente y puedas demostrar que un pariente inmediato que es ciudadano americano sufriría penurias extremas si tú eres deportado del país. Yo recuerdo que en mi caso me explicaron, todo lo que aparece en el currículum tiene que ser demostrable. Si no tienes los comprobantes, las constancias que demuestren, por ejemplo, si obtuviste esos premios o no, es preferible no incluirlos. Y me pareció bien sensato porque es una manera de argumentar y justificar que lo que tú estás diciendo allí es real. Claro, acuérdate que la carga probatoria en estos procesos es del aplicante. Entonces, si el gobierno no está 100% convencido o hay una posibilidad razonable de demostrar que tú ganaste ese premio, que tú participaste en este panel de jurado, que tú trabajaste para esta organización sumamente importante en un rol principal, entonces el gobierno, si tú no demuestras, si no le traes evidencias demostrando esto, el gobierno no tiene por qué deducirlo por lo que tú estás diciendo. El gobierno, ok, lo que tú acabas de decir, tú me estás diciendo que te ganaste tantos premios. ¿Dónde están los premios? Esos premios, ¿qué tan importantes son en tu país? Entonces es labor del aplicante traer toda esa evidencia, presentársela, ponérsela sobre la mesa al gobierno para que el gobierno entonces diga, ah, ok, es verdad, tú te ganaste estos premios son de alto reconocimiento en tu país, por lo tanto, sí estás demostrando uno de los tantos elementos que se necesitan para este visado. Sí, hay muchas personas que también argumentan el uso de el trabajo de los PR para poder proyectarse a nivel de medios y tener como evidencias más sustentables en el nuevo país, de manera tal que permita establecer ese nuevo currículum para demostrarle al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, que tú tienes el aval, el reconocimiento para la visa de talento. Sí, claro, claro que se usa. Muchos artistas, muchos compositores deportistas utilizan los servicios de PR porque eso es lo que te da la proyección, porque es un elemento también del caso. Y bueno, esto es una inversión para tu visa. El lograr entrevistas, el lograr que publiquen artículos por el trabajo que tú realices. En el campo artístico es sumamente importante. Ya en el campo científico profesional es distinto porque no se habla tanto de PR, sino se habla más que todo de organizaciones, de asociaciones que publican tu trabajo, que te llaman para una entrevista porque tu investigación ha sido reconocida, porque de repente estás trabajando, eres el líder o la cabecilla de un departamento de investigación en una universidad reconocida. Entonces, para estos casos no necesitas PR, porque ya tu trabajo y las organizaciones para las cuales tú trabajas demuestran ya que eres una persona que se destaca. Doctor, en el caso de la visa de talento, por ejemplo, cuando las personas argumentan sus premios o reconocimientos, ¿existe alguna manera de que los funcionarios puedan verificar si esta información es real? Bueno, acuérdate que mucha de esta información está disponible online, ¿verdad? Entonces, si
Si estás recibiendo, por ejemplo, el Guaycaipuro de Oro en Venezuela, entonces ellos pueden revisar si es verdad que esta persona lo recibió, pudiesen contactar a la agencia que otorga el premio para determinar si es cierto o no que ese premio se lo otorgaron al aplicante. Y en materia de relevancia del premio, ¿hay alguna manera, o sea, es preferible omitir cuando son premios pequeños a nivel regional y destacar solo los más importantes o todo eso vale? Mira, depende del caso, ¿verdad? Si estamos hablando que dentro de tu región existen, o dentro de tu país, existen premios importantes que son otorgados en ciertas regiones, ¿ok? Pues claro, hay que mencionarlo. Ahora, si estamos hablando de premios o concursos que no tienen gran relevancia a nivel nacional, ¿verdad? De tu país, entonces, o regional a nivel del continente, entonces no tendría sentido traerlo al caso, al menos que eso sirva para ilustrar que tú has venido acumulando, ¿verdad? Desde hace años un prestigio, ¿ok? Un reconocimiento y que ese reconocimiento data desde hace 10 años, hace 15 años, cuando empecé a recibir mis primeros premios. Entonces, claro, eso serviría para demostrar que el reconocimiento es mantenido y ha continuado por mucho tiempo. Claro, porque en el caso, por ejemplo, de los premios Emmy, el nacional tiene mayor impacto que el regional, pero también depende del área de acción donde la persona se ha desenvuelto, ¿correcto? Claro, correcto, porque también depende de cómo dentro del país se perciba ese premio, especialmente si es otorgado por un branch, una rama de la organización que se dedica exclusivamente a otorgar premios para este tipo de especialización. Entonces la gente lo ve como más relevante, inclusive que el premio nacional, porque a lo mejor el premio regional se enfoca exclusivamente en los comentaristas en carreras de caballo, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los mejores? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque en Kentucky es donde se corre, donde hay una de las carreras de caballos Ujú. más famosas del país, entonces ahí es donde se da ese premio, entonces por lo tanto el que se gana ese premio es una persona sumamente reconocida. Doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se le dé respuesta a una solicitud de visa de talento? Por ejemplo, ya cuando la persona logró armar el caso, que ya tiene todo el expediente y lo introduce, ¿cuánto tiempo debe esperar por la respuesta? Bueno, por las vías normales puede ser varios meses, 6, 8 meses, dependiendo del tiempo de procesamiento que el gobierno se esté tomando para este tipo de casos. Sin embargo, la persona, el solicitante, pudiese solicitar un habilitado, ¿ok? Que se Ujú. conoce como Premium Processing, y este habilitado permite que en un mes aproximadamente tú tengas al menos una respuesta del gobierno, sea una probatoria o sea solicitando mayores evidencias, más evidencias, ¿ok? Y por lo menos ya el caso, tú vas a tener una respuesta no en 6, 8 meses, sino ya en un mes, 2 meses máximo. Doctor, un televidente nos dice lo siguiente, soy venezolano y tengo una visa de turista. Actualmente me encuentro en Texas, pero me gustaría tramitar un permiso de trabajo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, la persona que está en Texas con visa de turista, su estatus, a este amigo, su estatus solamente es para venir a visitar los Estados Unidos. Para tú poder trabajar en el país, esto es algo un poco complicado porque hay muchas leyes que protegen el hecho de que extranjeros, prohíben de que extranjeros vengan a trabajar al país sin el permiso adecuado. Para tú poder trabajar, vas a tener que o tramitar o que un sponsor te pida, ¿verdad? Por medio de una visa de empleo, para que de esa manera entonces tú puedas trabajar legalmente en el país. Esa sería la manera en que una persona puede venir a trabajar. Si eres una persona de países que permiten visa de inversionistas, ¿ok? Entonces deberías preparar una solicitud para abrir tu propio emprendimiento aquí en Estados Unidos y una vez aprobada, entonces tú pudieses trabajar en tu propio emprendimiento.
Doctor, ¿qué se necesita para solicitar esa visa de empleo y si cualquier empresa funcionando aquí en Estados Unidos puede hacer la solicitud de un personal para calificar en esa visa? Sí, mira, generalmente las visas de empleo, la que los empleadores usan es la H1B y son visas para personas que tienen conocimientos o tienen una profesión o tienen un conocimiento especializado en un área específica, que generalmente es una persona con un título profesional, ¿ok? Estas visas el aplicante no la puede solicitar, la tiene que solicitar el sponsor, Ujú. tiene que demostrar necesidad, ¿verdad?, de la persona extranjera en su organización y luego lo más complicado es que tiene que entrar en un sorteo, ¿ok? Mm. Y ese sorteo, que lo hace el gobierno, obviamente, las solicitudes que salen seleccionadas son las que el gobierno va a procesar. El número de visas está alrededor de los 80 y tantos mil visas por año y la cantidad de solicitudes supera el doble de visas que hay disponibles. Wow. Entonces, es una visa que en la última década se ha convertido en una visa muy difícil de obtener. El aplicante generalmente debe esperar fuera de Estados Unidos. Si está fuera de Estados Unidos, pues debe esperar fuera del país. Si está con una visa de estudiante, pues es bastante complicado porque si su visa no, si la petición de su patrono no sale seleccionada, entonces esta persona al terminar su periodo de estadía con visa F1 tiene que salir del país. Doctor, gracias por acompañarnos, por responder las interrogantes de nuestra audiencia. Un abrazo grande que llegue hasta Nueva York y seguimos en contacto. Feliz semana. Igual para ustedes, un abrazo grandote por allá, disfruten el resto de la semana y estaremos en contacto la semana que viene a ver si por fin nos dicen algo del TPS, que nos tienen a todos en ascuas, como diría mi mamá. Así es, estaremos de dedos cruzados, pendientes Dedos con esa nueva cruzados, sí. información. Sí, Gracias, doctor. Un abrazo grande. de Feliz día. nada, hasta luego, feliz día. Amigos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, luego de esta interesante conversación con el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración. Vamos a presentarles el resumen de lo que ha sido Buenos Días Hoy. Venezuela anuncia la reanudación de las relaciones militares con Colombia. Trabajadores universitarios denunciaron que no reciben los pagos completos. Esta es una de las noticias que estuvimos abordando el día de hoy y hablamos sobre esta campaña hashtag Metro 8330. Además, Gustavo Petro, la nueva era en la democracia colombiana, y el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, respondió a todas sus preguntas. Ya para despedirnos, un equipo de buzos franceses iniciaron una compleja operación para tratar de devolver al mar a una ballena beluga que se extravió hace una semana en el río Sena. Este plan consiste en colocar inicialmente al cetáceo en una esclusa de agua salada para permitirle recuperar las fuerzas y recibir atención veterinaria antes de ser devuelto al océano. Imagínense ustedes, este mamífero marino detectado el pasado 2 de agosto se encuentra atrapado en una esclusa del Sena, a unos 130 kilómetros de la desembocadura del río, a 70 kilómetros de París. Con estas imágenes nos despedimos por el día de hoy y les esperamos este jueves en una nueva edición de Buenos Días.